vamos a desarmar por completo este magnetrón. Vamos a tratar de ver todas sus partes y ver qué se pueden hacer con cada una de ellas. Para el desarme no es necesario que utilices un taladro y lo perfores por todos lados porque tiene partes que pueden ser peligrosas. Como por ejemplo esta parte, donde antiguamente esta parte que es de color rosa o color blanco era de óxido de berilio. Actualmente dicen que están utilizando óxido de aluminio. El óxido de berilio tiene unas propiedades que soportan altas temperaturas y es buen aislante. Pero en este caso vamos a tratar de no romper nada de eso. ¿Por qué? Porque el berilio o el óxido de berilio lo que hace mal es cuando emite polvo, se raja o se raspa. No cuando mecánicamente se raja esta parte o se golpea. Si uno trata de no tocar esa parte, no habrá ningún problema. Igual vamos a hacer un pequeño truco que les voy a mostrar para evitar tener contacto con esa parte que puede ser lo más peligroso, por así decirlo, de este magnetrón, ¿sí? La gran mayoría son de este mismo dispositivo, más ancho, más largo, más corto. Tienen unas aletas que son de aluminio, esta que vemos aquí, que se encarga de refrigerar el magnetrón cuando está en funcionamiento. Tiene dos potentes imanes aquí y tiene más componentes dentro de esta caja. Vamos a analizar algunas de sus partes que se puede reutilizar y cómo lo pueden lograr. Primero lo que vamos a quitar es el casquillo o la punta de antena, que es esta parte metálica. Si te dedicas a reparar, generalmente te podrías haber encontrado con alguna punta metálica quemada de esta forma, algunas donde se le hace unos agujeros en esta parte, unas perforaciones que son producto a que hubo un chispazo en esa zona, se quemó, se perforó y esto no deja de hacer chispas y fogonazos en nuestro microondas. Ahí podemos ver cómo se empezó a quemar y hacía chispas sobre un sector. Así que esta antena, como no se vende prácticamente como repuesto, la pueden solucionar, lo pueden obtener de un magnetrón que está descompuesto por un problema en su cavidad interna. Este tiene un problema en su cavidad interna, pero lo pueden recuperar y guardar o almacenar. Acá tenemos que tener en cuenta la forma que tiene su salida, en este caso, que tiene 6 lados, es un hexágono, y este es un círculo. También tenemos que tener en cuenta el diámetro que tiene el mismo. ¿Por qué? Porque está calculado para que las microondas salgan en determinada forma o en determinado formato, ¿sí? Así que tengan en cuenta, si reemplaza uno de forma hexagonal, de poner exactamente el mismo. Lo mismo en este caso que tiene de esta forma. Para no dañar lo que es su cuerpo, aquí, al quitarlo con alguna pinza, con algún pico del oro, como le llamamos nosotros a la llave, pueden colocar cinta de papel. La cinta de papel va a ayudar a que no se rompa, ni se golpee, ni se abolle esa parte. Simplemente lo rodeamos así y acá vamos con esta herramienta, puede ser con una pinza también. Simplemente vamos a tomar la parte del metal y vamos a girar hacia un lado y hacia el otro sin apretar demasiado. Eso es fundamental, simplemente moviendo para un lado y para el otro, así, de esta forma. Sin apretar demasiado, le vamos dando esta forma hasta que, y vamos a dar un pequeño movimiento como que lo queremos levantar, ¿no? De esta forma, ahí va saliendo, ahí vemos que ahí lo tenemos. Y así recuperamos nuestra punta de antena. De esta forma no se marca, no se raya y es un repuesto que pasamos a obtener para futuras reparaciones. Ahí pueden observar que es mínimo lo que se presionó, pero no se abolló, no se deformó, que eso es importante. Así que acá ya tenemos un repuesto para almacenar y recuperar o hacer nuevas reparaciones. Vamos con la parte de la punta, donde salen efectivamente las microondas. Esta punta es bastante filosa, yo diría demasiado filosa. Yo en una operación, sin querer, se me zafó la mano, me agarró o me tomó una de estas puntas y realmente el corte que me hizo fue bastante profundo y molesto. Así que yo les recomiendo, de paso, para proteger de esta parte que decimos que puede ser la peligrosa, colocando cinta de papel. De esta forma vamos a aislar y vamos a protegernos de que no se emita polvo del supuestamente óxido de berilio. No hay que tocar con la mano tampoco, evitemos tocarlo con la mano. Y hacemos este armazón con la cinta de papel. De esta manera nos estamos protegiendo de dos cosas. Uno, la fuente de aquí abajo, que puede ser óxido de berilio, o bien, como dicen, que ya no se utiliza más, que eso se utilizaba antiguamente, o en los magnetrones más antiguos,
que ahora se utiliza óxido de aluminio, y nos protegemos también de la punta esta que, como les decía, es bastante filosa. Así quedamos protegidos de toda esta parte que puede ser la más peligrosa. Paso siguiente, lo que vamos a desarmar es algo que ustedes pueden ver, dos etapas. Podemos desarmar la parte trasera primero y luego quitar todo el frente para obtener sus imanes. Vamos por aquí, por esta parte. Aquí pueden utilizar un desarmador, como le llaman en algunos países, o bien un destornillador, como le llamamos nosotros aquí en Argentina. Muchas veces criticado, me dicen no se llama destornillador, pero cada país tiene su forma de expresarse, ¿no? Podemos hacer este tipo de palanca hacia afuera, hasta pellizcar, hasta que se levante, ¿ven? Ahí cuando se levanta, vamos a hacer un poquito de zoom. Una vez que se empieza a levantar, ya es muy fácil continuar con un desarmador un poco más grande y poder hacer esta operación. Ahora te voy a mostrar otra, porque algunos dicen con destornillador o con desarmador, yo no lo pude lograr. Entonces puedes utilizar algún alicate que tengas en desuso, puede ser de este tipo, donde se pueda pellizcar. Vamos a probar ahora con este método, ¿ven? También es muy fácil. Una vez que levantamos la pestaña, ya es muy fácil colocar un desarmador o un destornillador para quitar o levantar el resto. Generalmente cuando ya levantan dos caras, esto tiende a salirse todo por completo prácticamente. Ustedes pueden ver ya que cómo se ve, cómo se mueve, pero te quería mostrar dos métodos distintos para desarmarlo, ¿ven? Acá generalmente cuando ya quitamos de dos bordes, generalmente esto ya tiende a querer salirse muy pero muy fácil, ¿ven? Bueno, vamos sobre esta cara y vamos a hacer exactamente lo mismo. Con un alicate, en este caso utilizamos el alicate, levantamos un poco, comenzamos a levantar toda la etapa. Acá ya vemos que cuando sacamos o quitamos la tercera parte o la tercera cara, es mucho más fácil. Solo hay que hacerlo con cuidado, tratar de no hacer nunca fuerza con la mano de este lado, porque si se zafa nuestro destornillador puede llegar a ser muy pero muy doloroso. No solo doloroso, ustedes saben lo que es cuando entra este destornillador en nuestras manos. Así que nunca hacer fuerza así, siempre hacia afuera, cosa que si se me zafa no está en riesgo lo que es mi mano. Siempre la mano protegida y la fuerza siempre hacia afuera, nunca hacia la mano ni hacia adentro de nuestro cuerpo. Eso es muy importante. Una vez que levantamos ya es más fácil, ya queda apenas ahí. Y miren qué fácil que sale. Aquí quitamos la tapa. Bien, la tapa prácticamente no nos va a servir porque no tienen problemas con respecto a esta parte. Y aquí es un punto muy a favor que tenemos acá. Primero vamos a medir esto, que esto también se reutiliza en caso de que haya magnetrones que no se puedan conseguir o buscar algún reemplazo o no tengas forma de conseguir el repuesto. Y antes que nada se puede llegar a reparar. Yo recomiendo nunca reparar un magnetrón, sino cambiar, colocar pieza nueva. Cliente contento, garantía por mucho tiempo de funcionamiento y obviamente hacer un buen trabajo profesional diciéndole siempre la verdad al cliente. ¿Cómo se mide esto? Muy fácil. La forma de medirlo con el multímetro, lo ponen en buzzer o en ómetro. Cuando se une, tiene que marcar 0. ¿Por qué 0? Porque muchas veces unimos y si hay una resistencia o algo en el medio va a marcar 20 ohms, 15 ohms y eso lo va a tomar, el sonido se va a escuchar, pero en realidad estamos midiendo 15 ohms, que eso no es continuidad pura, sino que es algo que hay en el medio. Vamos a medir, ustedes ven que esto es toda la masa y entre este punto y cada terminal no tiene que haber ningún tipo de contacto. Vemos que no hay ningún tipo de contacto. Aún cuando lo pongo para medir como resistencia, en escala de resistencia o para medir ohms, vamos a poner en escala de 2 megohm o 20 megohm, puedo utilizar. Cortocircuitamos las puntas para verificar que está realmente el multímetro en 0. Colocamos este en la masa y en cada uno de sus terminales. No tiene que marcar ningún tipo de medición. De esta forma podremos decir que esto está funcionando de manera correcta y que no tiene problema. Por lo tanto, se puede extraer y guardar también para reparar a futuro otro tipo de magnetrón, como te decía, en caso que no se encuentra, no se consiga exactamente el mismo. Hay muchos que dicen se corta aquí, en esta parte, y luego se coloca sobre el magnetrón al que le quiero hacer el reemplazo. Y otros dicen lo tenés que cortar de este lado, ya alejado
de lo que es el conector. O sea, se sacaría el conector con lo que es las bobinas. Esto es un circuito resonante, esto es una bobina y tiene un núcleo de ferrita en el centro, el cual está ajustado para operar en la frecuencia que este lo determina. Para mí lo correcto sería cortar aquí y cuando ponemos o colocamos la nueva unidad, tratar de colocar y soldarlo aquí con alguna soldadora de punto o algún otro mecanismo. Algunos dicen yo sueldo con plomo porque no me trae problemas. Claro, el plomo funda a unos 184 grados. 184 grados. Entonces sabemos que esto no llega a levantar 184 grados teóricamente, porque aquí arriba tiene un protector térmico que si pasa a los 120 grados, si no me equivoco, o 90 grados, hace abrir el circuito para que no se queme nada aquí dentro. Pero bueno, esas son teorías que conserva cada uno de sus técnicos con sus libros. Podemos cortar aquí si quieren. Cortamos aquí y cortamos aquí. Y ahí nos quedó para quitar lo que es esta parte. Que esto son dos pasantes, o sea, el contacto de aquí pasa por aquí. Pero en el medio hay algo que por ahí ustedes no conocen, que es un capacitor. Vamos a medir para que tengas acá noción de lo que te estamos diciendo. Colocamos en buzzer. Y acá te voy a medir entre este terminal y aquí arriba, ¿ven? Tiene continuidad total. Y aquí también. Este se conecta con este y este con este. Pero entre estos terminales y la carcasa tenemos una capacidad. Bien, para que comprendas mejor te voy a explicar esta parte si no te quedó claro cómo funciona. Este circuito sería exactamente el mismo. Estos dos terminales son el que tenemos aquí, el terminal FAF, y este es el que va hacia las bobinas. ¿Sí? Se conectan y son directos. Entre ellos no tiene que haber continuidad cuando están ya cortados del magnetrón. Pero entre la carcasa, esta que es metálica, sería la carcasa metálica que vemos aquí, ahora lo vamos a quitar. Y cada terminal se encuentra un capacitor. Sí, dentro de esto hay un capacitor de cada lado. Un capacitor de este lado y un capacitor de paso, como se lo llaman, de este lado. ¿Sí? Estas capacidades que vemos aquí sería C1, C2. Capacitor 1, capacitor 2. Cuando uno de esos capacitores se daña, se produce una medición aquí, como si fuese una resistencia. Y cuando medimos entre el terminal y la carcasa metálica, aquí con el tester nos va a marcar una escala de ohm, nos va a marcar una resistencia. ¿Sí? Ese valor de resistencia que me marca me está diciendo que hay algo que está mal, que no está completamente aislado, porque un capacitor son dos placas enfrentadas y no permite que pase eso. ¿Cómo vamos a quitar esta parte? Que lo podemos utilizar también como repuestos. ¿Sí? Que muchos técnicos lo usan, hay muchos que reparan, como siempre yo digo, no recomiendo yo reparar. Vamos a utilizar una broca y un taladro. En este caso voy a utilizar una broca de 3 milímetros o 3.25. Esta es de 3 milímetros si no me equivoco. Y vamos a pasar sobre esas 4 remaches que tiene a su alrededor. Simplemente. Y ya tenemos todos los remaches quitados. Vamos a ver si de esta forma sale o tendremos que usar una mecha un poquito más de mayor diámetro. Vamos a hacer un poquito de palanca. Vemos que prácticamente acá vemos que tiene dos ganchos o dos terminales que yo no los quité. Lo vamos a levantar, uno de cada lado. Algunos no traen esto y simplemente así quitamos esta parte, que nos va a servir para repuesto en caso que esté defectuosa esta parte. Si esta parte está defectuosa, lo pueden reemplazar. Le sacan al otro magnetrón, le colocan este, el nuevo. El nuevo no sería el reciclado. Se lo colocan de esta forma y le pueden colocar o remaches o tornillos con tuerca. Los mismos deben ser cortos y no deben sobresalir mucho para no entorpecer y traer un problema y de conexión interna. Podrían utilizar luego para sujetarlo, luego cuando lo reemplazan, simplemente utilizando tornillos con tuerca, los pueden llegar a volver a conectar de esta forma. Se coloca el tornillo con la tuerca hacia adentro
¿Ven? Así de esta forma, con su respectiva tuerca. Así en cada uno de los puntos, y así arman y conectan el nuevo capacitor, ¿sí? Sería esta parte. Bien, así que acá ya tenemos otro repuesto más que acabamos de reciclar de manera útil. Ya tenemos lo que es la punta de antena y el conector pasante, que trae muchas veces problemas, muchas veces es esto lo que se daña. Generalmente esto también hay que observarlo bien cuando lo traen, a que no tenga ningún defecto. ¿Por qué? Porque esto, cuando se queman esos capacitores, cuando se produce un defecto, generalmente suele aparecer una punta como una marca así, o que sobresale, ¿no?, sobre este plástico, como si fuese un grano o una superficie con una perforación o un agujero. Siempre se hace en alguno de los costados o laterales. Ese es un indicio de que esta parte está defectuosa. Bien, continuamos con el desarme. Esta parte se recomienda no tocar nada. Vamos, ¿qué nos puede servir más de esta parte o este magnetrón? Vamos a tomar una pinza de punta. Yo prefiero más grande. Yo la más grande no la encuentro. Tengo esta que es más pequeña. Y simplemente aquí, porque muchos empiezan a los golpes, a los mazazos, rompen los imanes, rompen las láminas de aluminio, pueden romper la parte de berilio, que es peligroso. Entonces lo mejor es estudiar la grampa que tiene aquí. Ahí tiene una grampa. Esta parte es como una uña. Sería algo así. Esta es la parte fija. ¿Sí? Este es el gancho que yo tengo que quitar del frente sobre esta parte, que es la parte de la base o la parte de la carcasa principal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Es esta parte del gancho, esta parte, abrirla para que suelte y me libere de esta traba y pueda salir todo hacia allá. Eso es lo que vamos a realizar ahora. Ya casi abrió del todo. Ya ahora es mucho más fácil cuando lo logramos de sacar de ahí. Ahí la tenemos. Bien, ahí está, ya estaría destrabado, ¿no? A ver si se puede ver ahí lo que yo intenté hacer. Ahí está. De ahí está, esta ya está destrabada, ¿ven? Ahí se puede observar que está destrabada. Hacemos lo mismo con las puntas del otro lado. Me ayudo nuevamente con la pinza para terminar de abrirlo. Ahí está, ahí abrió esa también. Vamos con las otras dos restantes. Ahí está, ahí destrabó es el ganchito, ¿ven? Este ya también estaría prácticamente afuera. Bien, nos queda el último, que está aquí de este lado. Simplemente lo enganchamos con la pinza y lo abrimos, de la misma forma que abrimos a los demás. Ahí está, ¿ven? Ahí ya abrió casi del todo. Esto es lo que tienen que hacer. Y de este lado lo mismo. Ya levantamos. Miren qué fácil que sale. Simplemente ahora tiramos hacia arriba. Bien, acá llegamos a esta parte donde es fundamental empezar a mover estas piezas. Acá tiene una lámina metálica. Esto es como un aro metálico. Sin llegar a la parte que esta que ya está recubierta, o sea que no nos da ningún tipo de peligro. Puedo desprender ya esta parte, esta lámina que aparenta ser de bronce. Quitamos y acá ya ahora podemos quitar los imanes. Por ahí necesitemos ya quitar la protección que habíamos colocado para poder trabajar cómodamente, para que puedan salir los imanes por esta parte. Bien, ahí ya quedó prácticamente. Y esto lo que hago es sacarlo de manera uniforme, ¿eh? Ahí está, ahí salió. Esta parte yo no la voy a utilizar, este aro metálico. ¿Ven? Lo quitamos y aquí ¿qué obtenemos? Un imán. Te puede servir para pegar tus herramientas, tal cual como yo las utilizo aquí en el taller. Ahí pueden ver que tenemos un imán
donde tenemos pegado algunas herramientas o cualquier uso que le quieras dar a estos imanes cerámicos. Si se caen, se rompen, se quiebran porque son imanes del tipo cerámicos. Eso para que tengan en cuenta. Y aquí quitamos el primer imán, ¿sí? Sacamos el primer imán y ahora pasamos a quitar la parte esta que tampoco nos va a servir. Acá podemos, las aletas estas que nos van a molestar, para quitar todas las láminas de aluminio, que no solo no la vamos a utilizar, sino que puedes recuperarla para hacer disipadores, o bien puedes venderla como aluminio. De disipación. Simplemente así es como sale todo el cuerpo completo. Yo esto prácticamente aquí no recupero nada, porque esto es una especie de válvula de vacío. Pero si realmente quieres utilizar el aluminio, tienes estas aletas para hacer algún disipador pequeño, para algún transistor, algún componente, o bien venderlo como metal, ¿no? El aluminio. Y lo vamos a encontrar en la parte de abajo, que contiene otro imán más, ¿sí? Otro anillo más, de la misma medida que el que sacamos hoy. Vamos a levantarlo. Algunos tienen esta lámina, algunos no traen esta lámina, o sea, es más fácil, todavía sale de manera directa, sin tener que hacer esto. Es una lámina de aluminio muy blandita, así que no van a tener ningún problema aquí a la hora de quitarlo. Bueno, aquí quitamos la parte de aluminio esta que no la vamos a utilizar. Y aquí sí ya nos queda el imán directamente que está pegado. Lo puedes levantar con cualquier elemento, ya que está muy pegado a lo que es a la chapa. Ahí está. Son bastante potentes estos imanes. Cuando los van a juntar, ojo de que no te queden los dedos aquí en el medio, porque bueno, ahí se están repeliendo, ¿no? Tienes esa parte que se repelen. Y esta parte obviamente ya se empiezan a traer de este lado, se atraen. Nunca lo pongas así porque te vas a apretar los dedos acá y te puedo asegurar que es bastante doloroso. Mira, te puedo asegurar que te va a hacer ver más de una estrella, ¿sí? Y para quitarlos, generalmente cuando uno tira así, tiende a ponerse muy rígido. Lo puedes desplazar, ¿sí? Lo desplazas así de esta forma, es la forma más rápida de despegarlo, ¿sí? Desplazando. Lo mismo si lo vamos a juntar, juntamos así y lo dejamos que se vaya solo, ¿sí? Y acá tenemos dos increíbles imanes del tipo cerámico. Y esto es todo lo que podemos recuperar. Como aluminio o como disipador pueden utilizar esta parte chapa no se utiliza. Dos imanes potentes de cerámica. Un anillo que en los antiguos o los más viejos era de bronce. Una punta de antena para recuperar o salvar algún otro magnetrón y realizar así una reparación. Y el conector que se suelen dañar sus capacitores y también suele ser un gran problema en los microondas y en el magnetrón propiamente dicho. Esto sería todo lo que podemos hacer, recuperar de manera y forma sencilla, sin utilizar elementos que sean bruscos, masas, como hacen muchos, o máquinas de perforar. Algunos agarran a los masazos a esto y le rompen los imanes y eso no sirve. Y aparte, con las partes estas y las piezas que no se pueden lastimar, puede llegar a ser perjudicial para ustedes.